¿De dónde vino el primer mal deseo de Satanás? ¿Quién es él? ¿Cómo se formó y cómo surgió? En este vídeo te explicaremos la luz de la Biblia y aclararemos todas estas dudas. En Juan capítulo 1 versículo 3 dice que todo por él fue hecho, y sin él nada de lo que fue hecho fue hecho. La primera mención del nombre Satanás en la Biblia es en 1 de Crónicas capítulo 21 versículo 1. En el libro de Job el nombre de Satanás aparece 2 veces en Job capítulos 1 y 2. Entonces, a partir de ese momento, fue Dios quien creó a Satanás. Pero Dios no lo creó para ser malo ni con el propósito de destrucción que tiene Satanás. La Biblia no es muy específica acerca de Satanás o los ángeles, pero sí brinda suficiente información para responder algunas de nuestras preguntas. Cuando Dios enfrentó la rebelión de Satanás, éste sufrió la ira divina por su acción e influyó en los ángeles para que se levantaran con él. Los cálculos indican que 1/3 de los ángeles adhirieron a su liderazgo. Satanás y sus ángeles se volvieron adversos a Dios, con el objetivo de aniquilar la creación divina, es decir, los humanos. Esto se describe en Ezequiel capítulo 28 versículos 12 al 19 e Isaías capítulo 14 versículos 12 al 17. Como caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana. Y dijiste en tu corazón, subiré al cielo, exaltaré mi trono sobre las estrellas de Dios, y me sentaré en el monte de la reunión, a los lados del norte. Subiré sobre las alturas de las nubes y seré como el Altísimo. Y, sin embargo, seréis llevados al infierno, a las profundidades del abismo. Los que te vean, te mirarán, te considerarán y dirán, ¿es este el hombre que sacudió la tierra e hizo temblar los reinos? ¿Quién hizo del mundo un desierto y arrasó sus ciudades? ¿Quién no abriría la casa de sus cautivos? Estos capítulos están indisolublemente ligados a la caída de Satanás. Satanás alguna vez disfrutó de gran poder y prestigio como querubín ungido y guardián en el monte santo de Dios. Sus características eran únicas, superando a otras en sabiduría y belleza, según Ezequiel capítulo 28 versículos 12 al 14. Sin embargo, su orgullo y búsqueda de posición la llevaron a la caída. Majestad y santidad llenaron su morada, el tercer nivel. Su presencia parecía estar en el centro de las piedras de fuego, como se describe en Ezequiel capítulo 28 versículos 13 al 16. En el Edén, el jardín de Dios, toda piedra preciosa lo cubría, rubí, topacio, diamante, ónix, jaspe, lapislázuli, lázuli, turquesa, esmeralda y oro. Tú, querubín ungido, fuiste guardián en la montaña sagrada, deslumbrando con joyas radiantes. Inocente desde la creación, pero con el tiempo, la codicia y la violencia te llenaron. Expulsado, te volviste impío y destruido, despojado de la gloria celestial. Su perfección, la cuarta dimensión, lo definía. El sello de perfección, belleza e inocencia marcó sus caminos desde el principio. Sin embargo, el comercio excesivo infló su anarquía y violencia, lo que llevó al pecado y la expulsión del monte divino, según Ezequiel capítulo 28 versículo 17. Su corazón orgulloso y arrogante nubló su sabiduría, según el versículo 17. Jesús menciona la caída de Satanás en Lucas capítulo 10 versículo 18, cuando los 70 discípulos regresaron regocijados después de someter a los demonios en su nombre. Jesús advirtió contra el orgullo, comparando la caída de Satanás con un rayo. Estas enseñanzas de Jesús resaltan la necesidad de la humildad y la naturaleza seductora del orgullo, recordándonos que incluso los ángeles cayeron en su búsqueda de la grandeza. Los demonios fueron sometidos a vosotros, pero recordad que la soberbia es la raíz de todo pecado. La excesiva arrogancia de Lucifer resultó en su caída en desgracia, siendo expulsado del cielo. Tenga cuidado para evitar este peligro potencial.
Lucifer se exaltó debido al orgullo, lo que llevó a Dios a sacarlo de su posición celestial original. 1 Timoteo 3:6 advierte que, al nombrar líderes, evite elegir nuevos conversos, no sea que caigan en el mismo pecado que el diablo, quien incurrió en condenación por su arrogancia. Su pecado explotó las bendiciones de Dios para su propio beneficio, desviando a otros ángeles del camino ordenado por Dios, como se señala en Ezequiel 28, 18-19. Su habitación fue corrompida por su pecado, y fue castigado por Dios, expulsado de su posición privilegiada. Su mayor pena es el lago de fuego, según Mateo capítulo 25 versículo 41. A pesar de su caída, Satanás continúa ejerciendo influencia sobre la gente, pero su derrota es inevitable. Su pecado capital es el orgullo, como se enfatiza en Ezequiel capítulo 28 versículo 17. Pablo también señala el orgullo como la razón de la condenación del diablo. Isaías ilustra el orgullo de Satanás en su decidida rebelión. Sus declaraciones de «lo haré» expresan su voluntad de afirmarse y rebelarse. Estas declaraciones de Satanás probablemente reflejan sus objetivos iniciales antes de su caída. Representan su aspiración de trascender su posición original, yendo en contra de la benevolente voluntad de Dios. Vea estos 5 actos de afirmación y rebelión demostrados por Satanás. Número 1. Ascenderé al cielo. Satanás tuvo acceso a la presencia de Dios como el principal querubín, lo que sugiere un deseo de residir en la morada divina y tal vez ser reconocido al mismo nivel que Dios. Número 2. Levantaré mi trono sobre las estrellas de Dios, referencia a las estrellas como ángeles. Implica una ambición de gobernar y tener autoridad sobre los ángeles. Número 3. Me sentaré en el monte de la asamblea, asociado con el propósito de Dios y el gobierno terrenal mesiánico. Refleja el deseo de Satanás de gobernar los reinos terrenales. Número 4. Ascenderé por encima de las alturas de las nubes, expresa el deseo de Lucifer de ser exaltado y glorificado, similar a la gloria del Creador. Número 5. Seré el más alto, representa el clímax de su rebelión, donde busca reemplazar a Dios en autoridad y posición. Vea cómo Satanás anhelaba ser como Dios en poder, autoridad y gloria. Sin embargo, no pudo alcanzar tal estatus y posición, ya que Dios no compartirá su gloria con nadie. El orgullo de Satanás lo llevó a un cambio de personalidad de la santidad a la corrupción. No podía ser verdaderamente como Dios, y su intento de usurpar la posición divina le llevó a la condenación. Los pasajes de Isaías resaltan la unicidad de Dios, su posición suprema y el hecho de que no hay otro Dios además de Él. Este énfasis refuerza la imposibilidad de que cualquier criatura sea como Dios o lo reemplace. Y no hay otro Dios fuera de mí. Dios enfatiza su singularidad y justicia intransigente como el único Dios y Salvador. Aquí hay 5 razones por las que el pecado de Satanás es particularmente atroz. Número 1. El pecado de Satanás marcó el comienzo de una rebelión contra el Dios Santísimo. Número 2. Fue creado adorable y perfecto, sin defecto alguno. Número 3. Poseía el nivel más alto de sabiduría, lo que hace que su rebelión sea aún más malvada. Número 4. Su elevada posición le permitió realizar importantes servicios. Número 5. Su perfección y santidad permitieron la comunión íntima con Dios. A pesar de su caída, Satanás conservó cierta dignidad aunque fue expulsado de su exaltada posición. El pasaje implica que todavía se percibían su influencia y poder. Ni siquiera el arcángel Miguel se atrevió a emitir un juicio abusivo contra él. La caída de Satanás se describe en Isaías capítulo 14 versículo 15, donde es destinado al Seol, la región de los muertos. Isaías capítulo 24 versículos 21 y 22 habla del juicio de Dios que vendrá sobre los ángeles caídos y los reyes de la tierra. El momento de la caída de Satanás no se revela claramente,
pero hay límites de tiempo que pueden deducirse de la evidencia bíblica. La caída de Satanás probablemente ocurrió antes del episodio de la tentación de Adán y Eva en el jardín del Edén, como se registra en el capítulo 3 de Génesis. La Biblia sugiere que los ángeles estuvieron presentes durante la creación del mundo, cuando las estrellas de la mañana cantaban juntas. Satanás y sus ángeles cayeron después de este evento, pero no se especifica el momento exacto. Satanás, el adversario, continuó liderando a los ángeles caídos en oposición a Dios y ejerciendo influencia sobre la humanidad, lo que resultó en una batalla espiritual que continúa hasta el día de hoy. Lucha por tus causas. En el libro de Mateo capítulo 12 versículos 24 al 26, los fariseos acusan a Jesús de expulsar demonios por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Jesús responde que un reino dividido contra sí mismo no puede seguir existiendo y, por tanto, Satanás no se expulsaría. En Mateo capítulo 25 versículo 41 se menciona el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. En Apocalipsis capítulo 12 versículo 7, estalla la guerra en el cielo entre Miguel y sus ángeles contra el dragón, Satanás y sus ángeles. Esta batalla está relacionada con la rebelión inicial de Satanás contra Dios. Injusticia en el comercio de Satanás. La expresión injusticia de vuestro oficio puede referirse a que Satanás vende su causa rebelde a otros ángeles. Esto encaja con su plan de gobernar a los ángeles como se menciona en Isaías capítulo 14 versículo 13. Una vez que sedujo a estos ángeles, no hubo vuelta atrás para ellos. La caída de los ángeles con Satanás se menciona en Apocalipsis capítulo 12 versículo 4, habla de la cola del dragón barriendo un tercio de las estrellas del cielo, posiblemente simbolizando a los ángeles que se unieron a Satanás en su rebelión. La Biblia presenta a Dios como santo, justo y perfecto, al mismo tiempo que es omnipotente y soberano. El permiso de Dios para la caída de Satanás y la existencia del pecado en el universo pueden ser difíciles de conciliar, pero la Biblia también afirma que Dios no es la fuente del pecado y que la tentación no se origina en él. El fin de Satanás y los malhechores mencionado en Apocalipsis capítulo 20 versículos 10 al 15 describe el destino de Satanás, la bestia y el falso profeta en el lago de fuego. Este es un juicio eterno, y todos aquellos cuyos nombres no estén escritos en el libro de la vida también serán arrojados al lago de fuego. Satanás no era un ángel común y corriente, sino un querubín ungido y líder de adoración. Su caída se debió a su elección de rebelión, buscando usurpar la autoridad de Dios. Su juicio resultará en que sea arrojado al lago de fuego, que originalmente fue preparado para él y sus ángeles rebeldes. La narrativa bíblica de la caída y rebelión de Satanás plantea preguntas complejas sobre el pecado, la soberanía de Dios y el destino eterno. La Biblia enfatiza la libre elección de Satanás de rebelarse, el juicio divino sobre el mal y la restauración final de todas las cosas a través de Dios. Dios declara repetidamente que Él es el Señor y tiene el control. La historia de Satanás también sirve como recordatorio de los peligros del orgullo y la rebelión, mostrando cómo estos rasgos pueden conducir a la caída. La historia de Satanás nos ayuda a comprender el peligro del orgullo, que fue la causa fundamental de su caída y sigue siendo su motivación. Nos recuerda la importancia de evitar el orgullo en nuestras propias vidas y buscar la humildad ante Dios. La destrucción de Satanás será el resultado de su propia arrogancia y rebelión. Esto ilustra el principio de que aquellos que se levantan contra Dios enfrentarán las consecuencias de sus acciones. También subraya la soberanía de Dios sobre toda la creación y la resolución final de todo mal en el juicio final. La historia de Satanás nos recuerda la importancia de mantener una perspectiva humilde ante Dios, confiar en su soberanía y buscar la justicia mediante la fe en Cristo. También nos enseña a discernir los peligros del orgullo en nuestras vidas y la importancia de confiar en Dios para guiar nuestros caminos.